Y me dicen que ya estamos en comunicación con Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN, en el bloque Hacemos Coalición Federal, que es el bloque que preside Miguel Pichetto. Hola Margarita, te saludamos Cecilia Domínguez y Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Me anoto para el libro también, ¿eh? Ah, bueno, pero muy bien. No pasó nunca esto, Sí. ¿quién entrevistado quiere el libro? Ahí Claro, ya por supuesto, ahí sí. te traigo uno especialmente, igual que para Ceci. Me están dejando sin libros, tengo que decir, pero bueno, nada mejor que No, alguien que lo quiera leer. aprecio mucho tus notas siempre, Alejandro, y bueno, la verdad es que tengo mucho respeto por todo lo que escribís y me parece que debe ser muy interesante ese libro, así que estoy anotada. Muchísimas gracias por lo que decís y ya te llevo a la entrevista. Bueno, vos estás ahora en medio de una discusión con el gobierno por el proyecto de ley ómnibus. Y te quería Sí. preguntar cómo ves esa discusión que se está dando entre el gobierno y los bloques de la oposición. Si tuviera que calificar un poco lo que es la conclusión de una semana que ha tenido muchas idas, vueltas y muchas reuniones, o 2 semanas, digamos, empezando por lo que fue la anterior con los funcionarios, diría que ha sido desordenada, ¿no? Hemos estado las 2 semanas prácticamente sin saber si tenemos sesión al día siguiente, si sesionamos el sábado, toda una cosa muy irregular, muy desordenada. A eso agrego, lo planteé desde un comienzo, que al proyecto de ley, en general a estas iniciativas legislativas, le falta priorizar cuáles son las herramientas que efectivamente el presidente necesita para hacer frente a la crisis económica que vive la Argentina. Nosotros compartimos el objetivo de déficit cero, que el presidente repite que no es negociable y nos parece que está bien, pero entonces lo que le pedimos es decir, bueno, focalicemos cuáles son aquellas cuestiones que efectivamente ayudan al tema del déficit fiscal, al tema de atender a la problemática de la inflación, porque en el medio de todo esto un gobierno nuevo, digamos, tiene que responder a la gente que ha puesto tanta expectativa y que sufre hoy sobre todo el aumento de los precios, ¿no? Que en estos últimos 2 meses ha sido realmente muy brutal, ¿no? Entonces me parece que al faltar esas cuestiones y una última que agrego en esta primera respuesta, la ausencia del ministro de Economía, ¿no? Cuando coincidimos que los problemas están en el foco de la economía, no hemos logrado en las 2 semanas de reuniones que viniera el ministro de Economía a conversar con los legisladores. A ver, ¿la perdimos? Ahí, hola. Cada vez que habla, sí. Sí, ahí hubo un segundito que no te escuchamos, pero ahora estábamos escuchando bien. No, decía que nos bancamos 2 semanas de insultos del presidente cada vez que agarra un micrófono y dice de todos los legisladores, pero no pudimos contar nunca con el ministro de Economía para que nos explique el proyecto, el plan, las ideas. Stolbizer, ¿y qué cambios o qué cuestiones, a qué cuestiones apuntan para que haya algunos cambios en la ley ómnibus? Bueno, nosotros trabajamos desde un comienzo con esto que llamamos el semáforo, ¿no? De cuáles eran los temas que para nosotros son rojo total, que no pueden pasar tal como están, aquellos que son materia de revisión, que tenemos en amarillo, y los verdes, que son aquellos en los que nosotros estamos dispuestos a acompañar al presidente, que como decía recién, apuntan a su objetivo, que es el déficit. Entonces nos gusten más o menos, pero dijimos sí a la moratoria, sí al blanqueo, sí algunas reformas tributarias, reformas del Estado, reformas administrativas, y aquellas en las que hemos puesto obviamente un rojo tiene que ver con todos esos temas que lo único que hacen incorporados en este proyecto es complejizar un debate que, como dije, le falta prioridad, le falta foco. Entonces nosotros decimos, no aceptamos discutir ahora, en este momento, la reforma política electoral, las cuestiones que tienen que ver con toda la quita
necesite, los ajustes que se plantean y cierres de lo que para nosotros son organismos, varias claves en la cultura, en la educación, el tema de la salud, las cuestiones de ambiente, todas las leyes que realmente bajan la protección ambiental son muy, muy fuertes, ¿no? Y después pusimos un foco muy grande en lo que tiene que ver con retenciones a las economías regionales, que sufren un impacto muy grande que puede terminar con un efecto exactamente contrario al que se pretende, ¿no? Cuando empiece a caer el empleo, la producción, se pierdan mercados externos. Y el otro foco de gran preocupación tiene que ver con la reforma jubilatoria. Nosotros no aceptamos que se elimine la fórmula de actualización, porque si alguien ha perdido desde hace muchos años, por supuesto, y también en los gobiernos anteriores, pero particularmente quedarían muy desprotegidos los jubilados y pensionados si se quita una fórmula de actualización que les permita defenderse frente a esto que marqué antes, que es una inflación galopante, por supuesto, que si no se aceptara incluso nuestra propuesta, que es que esa inflación se fije a partir del 1 de diciembre, digamos que en estos 3 meses, si se lleva a marzo como pretende el Poder Ejecutivo, los jubilados estarían perdiendo ya más de todo lo que venían perdiendo antes, 50 o 60% más. Y te hago una pregunta también ahí en ese semáforo que vos señalás. ¿Qué empresas coinciden en privatizar y cuáles se oponen a que sean privatizadas? Sí, primero lo que nosotros hemos planteado es que no se puede dar así una facultad tan genérica, aunque sí estamos de acuerdo en darle la herramienta de privatización de empresas públicas al presidente. Entonces lo que decimos es manden una por una y vamos a ir revisando en cada uno de los casos qué es lo que se puede y qué no. Lo que anticipamos son algunas que nosotros consideramos que no pueden ser, YPF, que según han planteado Sale, por ejemplo, que tiene valor estratégico y es superavitaria, que esa es otra de las cosas que creemos que no justifica su privatización. Nuestro bloque planteó también el tema del Banco Nación, no pensando que no haya que acomodar y mejorar, porque hay muchas cosas que se pretenden eliminarlas de un plumazo y en realidad son cuestiones que bien se podrían modificar, hacer que funcionen mejor. El Banco Nación es un banco de fomento a lo largo y a lo ancho de todo el país, hay que hacer que cumpla su objetivo, pero no hay que tratarlo como si fuera simplemente una entidad financiera comparable o en competencia con bancos privados. Creo que hay que entender el rol que tiene en representación del Estado. Y después hay otras, yo le cuento a todos con los que hablo que hay algunas que a mí hasta me sorprendieron que existieran, digamos, y digo, por supuesto que no tiene ninguna razón de ser. Hay una empresa estatal que es una fábrica de viviendas para la Armada, por ejemplo. Yo ni he mirado de qué se trata, pero lo que digo, si algo no tiene sentido tener y financiar, es una empresa de esas características. Y así como esa hay otras, y otras que pueden estar, digamos, como foco de conflicto, de discusión, bueno, mándenlas, pero afuera del apuro y la urgencia que tiene este tratamiento, que tiene que ser ya, porque también ese es el problema, es pretender discutir semejante paquetón que han mandado, que es una cosa inmensa, con tanta cantidad de temas, discutirlo así con el apuro, ¿no? Stolbizer, ¿qué opinas sobre el paro del próximo miércoles, el paro de la CGT el próximo 24 y también lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre que un paro anunciado con tanto tiempo de anticipación le quita hasta seriedad a la medida, que es justamente la de complicar la existencia, la ida al trabajo, la vuelta, bueno, más allá de los horarios que va a tener este paro, pero digo, ¿qué opina de las declaraciones y también de la medida en contra del presidente Milei? Tengo una mala opinión de la medida y por 2 razones, no precisamente por las que da la ministra. La primera es porque a mí me parece sinceramente que es
casi me lo llamaría un abuso, la convocatoria a un paro con movilización a un gobierno que asumió hace un mes. Yo soy muy crítica de las medidas que el gobierno está impulsando, muchas de las cuestiones que tienen que ver con el DNU y el proyecto de ley, pero sinceramente hacer un paro de estas características a un mes, yo siento que hay que darle al gobierno por lo menos el tiempo suficiente para que muestre, explicite su plan. Por eso le estoy exigiendo al gobierno que en lugar de entretenerse con cuestiones tan menores, nos cuente rápidamente cuál es el plan de estabilización que tienen para enfrentar la inflación, cómo van a enfrentar la pobreza y demás. Pero creo que hay que darle ese tiempo. Siento que un paro a un gobierno a un mes y días es prácticamente un abuso. Y lo otro es que tengo muy mala opinión porque no le reconozco la autoridad política y moral a quienes convocan al paro, porque en realidad siento que han sido cómplices de habernos llevado a este estado de situación tan grave que vive la Argentina y que no es otra cosa que la consecuencia de los últimos 4 años, tal vez de anteriores también por supuesto, pero sobre todo en los últimos 4, de haber tirado manteca al techo cuando no se podía, no haber implementado políticas en realidad para sacar el país adelante o por lo menos para frenar la decadencia. Y mientras todo eso pasó y se deterioró tanto el nivel de vida social, económico de este país, esos sindicalistas que hoy van en autos de lujo a reunirse para decretar un paro, estuvieron callados, fueron cómplices del debacle de la decadencia de la Argentina de los últimos años, ¿no? Entonces ahí es donde me paro para hacer el análisis del paro. Y ahí vos mencionaste también el DNU, que es algo que mucho no se está discutiendo, porque bueno, el foco está puesto ahora en el proyecto de ley Ómnibus, pero ¿cómo ves el DNU que dictó Milei? Y si tenés alguna objeción o crees que bueno, que ya va a pasar y se va a ir implementando como está pasando ahora, con excepción ahora, bueno, del tema laboral. Sí, el tema laboral no tiene una cantidad de amparos porque tiene una cantidad de cuestiones que son realmente graves. Yo he trabajado bastante la cuestión de las farmacias, por ejemplo, la desprotección a la salud que tiene todo el capítulo de farmacias, que se va a poder vender medicamento en cualquier kiosco o el mantero en la vereda, ¿no? Realmente es brutal la desjerarquización que hace de la profesión de farmacéuticos, es muy grave. Y así como eso, otras cuestiones que ya tienen presentadas medidas, acciones de amparo con medidas cautelares. Yo creo que el DNU es muy frágil frente a la mirada del Poder Judicial y eso sin duda lo vamos a ir viendo en los próximos tiempos. Yo tengo obviamente una mirada muy crítica desde lo formal, que no es menor, no es una mera formalidad cuando hablamos de la Constitución. Yo creo que no es constitucional, que no resiste un test de constitucionalidad, porque no existe la necesidad y la urgencia que exige la Constitución, entre otras cosas porque el Congreso está reunido. El presidente dicta un DNU casi en simultáneo cuando convoca las sesiones extraordinarias del Congreso. No había ningún motivo para que esos temas no fueran a parar al Congreso. Y tengo, como les dije, muchas discrepancias respecto del contenido. El proceso legislativo frente al DNU está iniciado porque está presentado ya, pero no se ha constituido la comisión. En esto me parece que hay responsables de esta, digamos, de ambos lados. El Frente de Todos, Unión por la Patria, no termina de aceptar que no les corresponden 4 lugares y entonces no designa a sus miembros en la Cámara de Diputados para que vayan a la comisión bicameral, y el oficialismo especula con la demora porque, tal cual decías, Alejandro, mientras tanto el decreto está vigente. Y sobre esto un apunte que no es menor, es que nosotros tenemos una muy mala ley reglamentaria de los decretos, que es uno de los clavos que nos dejó Cristina Kirchner, cuando también los Kirchner tuvieron ese delirio de ser emperadores, ella particularmente, y entonces sancionó esta ley que le da a un decreto más valor que a una ley, porque el decreto rige y tiene vigencia
salvo y hasta que las dos cámaras del Congreso no lo rechacen. Por lo tanto, podría tener validez si no lo trataran o si una sola lo convalidara, cuando una ley necesita obviamente de las dos cámaras. Esa es una ley que necesita ser reformada. Yo he presentado los proyectos de reforma varias veces durante todos estos años y no logramos nunca ni siquiera que se tratara, porque algo que viene pasando en la Argentina es esta cosa de que se cambian los sombreros oficialistas y opositores para cambiar sus discursos y demostrar cómo tienen un doble estándar moral. Entonces, los que eran los emperadores de antes, hoy reclaman un republicanismo que ellos no ejercieron, y a la inversa, muchos que están hoy en el gobierno se olvidan de sus reclamos republicanos al gobierno anterior. Bueno, Margarita, desde acá te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que es sábado a la tarde, no es sencillo, pero el agradecimiento de siempre. Sabemos que están ahí aparte analizando justamente los proyectos de ley. A full con el proyecto arriba del escritorio todo el tiempo. Bueno, muchas gracias y por compartirlo con nuestros oyentes. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Un beso grande. Era Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN, en el bloque Hacemos Coalición Federal. Y vamos a ir a una pequeña pausa, rotativo del aire, y enseguida seguimos en Contacto Digital.